Hola, buen día. En este momento nos encontramos con Santiago Rivas, presentador del programa Los Puros Criollos, que anteriormente se estaba emitiendo por Señal Colombia. Buenos días, Santiago, ¿cómo se encuentra? Buenos días, todo bien, gracias. Listo, pues quisiera que nos empezaras comentando cómo comenzó este problema de la censura con Los Puros Criollos para su programa. La censura con los puros criollos no es censura a los puros criollos. Lo que pasa es que Los Puros Criollos es el programa más conocido en el que yo he trabajado y es el proyecto por el que suele conocérseme, y yo estoy junto con mucha otra gente dando la pelea en contra del proyecto de ley 152, más conocido como Ley Mintic. Simplemente por el hecho de estar dando esa pelea, por ser la cara más visible de esa pelea y por haber salido en el video con la puya, que es mera visibilidad, entonces se decidió sacar de pantalla a Los Puros Criollos para no darme visibilidad a mí. Lo que yo entiendo de lo que se trata o del objetivo principal de este proyecto de ley es como que quiere llevar las tecnologías de la información a muchas partes de Colombia, y pues claramente después de esto como que también vienen algunas otras propuestas debajo de mesa que se vienen como inmiscuyendo en la prohibición de ciertas cosas en la televisión pública, y bueno, por lo que ya usted ha venido peleando. Pero ¿cuál cree que debe ser como el papel de la televisión pública para ayudar a que las tecnologías de la información también lleguen a las regiones aledañas acá del país? Pues es que eso es un problema mucho más complejo realmente. La ley es una ley que busca diseñar el negocio que se hace con el espectro radioeléctrico y garantizar, se supone, el refuerzo y la construcción de infraestructura para la conectividad 5G, es decir, la instalación de tecnología 5G para telefonía móvil y datos. Y ahí empieza a funcionar tal vez no la televisión pública, pero sí la industria de la televisión. Y en cuanto a la televisión pública empezó a dar esta pelea porque en su primera faceta y en sus primeros textos, en sus primeras versiones, este proyecto de ley desfinanciaba completamente la televisión pública. Y esta ley es muy compleja además porque es la ley del regulador convergente, que es Exacto, el núcleo de todo el asunto. Ese es el núcleo de todo el asunto. El cuento de la conectividad es secundario, o sea, es importante, según el gobierno, es absolutamente fundamental, pese a que ellos mismos dejaron morir los puntos Vive Digital en muchas partes del país. Es decir, la conectividad no les importa tanto, porque no es lo esencial. Lo esencial es el regulador convergente. Proveer que sigan funcionando, ¿no? Darles unas reglas básicas de funcionamiento, proveer que se dé un manejo limpio a las platas dentro de la ejecución del gasto, tanto en lo digital como en la radio, como en la televisión, y que los contenidos sirvan a lo que el Estado debe hacer, que es garantía de derechos y libertades civiles. A eso iba, pues más o menos qué implicaría también para los canales de televisión pública, privada y resto de medios de comunicación ese regulador único. Pues bueno, este regulador único termina no siendo un regulador único por dos razones. Primero, porque se trata de una mesa de regulación que no ejecuta el gasto y que no regula los contenidos. Y esas facultades pasan al Ministerio de las TIC. La NTV es una entidad semiautónoma por el solo hecho de que puede defender a la televisión. ¿Y qué va a pasar con la NTV? Se va a disolver. Se disolvería y sus facultades pasarían al Ministerio de las TIC. ¿Y qué pasaría con la libertad de prensa? Pues es que esa es la pregunta. Obviamente en el articulado no dice vamos a garantizar la censura desde todos los ángulos a cualquier persona que no esté de acuerdo con nosotros, porque eso sería una estupidez, pero está garantizando que el gobierno tenga control sobre lo que se está diciendo, omitiendo muchos de los usos de la conectividad, es decir, empieza a tener muchos otros problemas. Pero para nosotros el principal pues es ese, es que es un proyecto de ley que garantiza la censura, la regulación gubernamental, que termina abriendo las puertas a la censura. ¿Y qué cree usted que deberían hacer los periodistas, que son pues finalmente los afectados y los realizadores de contenido, frente a este proyecto de ley? O sea, ¿qué deberíamos hacer para...? Me parece que hay que protestar y hay que decirle a los congresistas por Twitter con nombre propio, @ y decirles, hey, no puede ser que usted vaya a votar esta vaina, y tratar de mover a las bancadas y hacerle entender a la gente de derecha que también estamos trabajando por ellos. Esa talanquera, ese freno al autoritarismo es algo que me parece que tiene que quedar clarísimo. Si entendemos cómo la libertad es un indicador de excelencia, si entendemos que lo público está diseñado precisamente para garantizar derechos, porque se trata del Estado y no del gobierno, estamos contribuyendo un montón a futuras discusiones, porque la televisión es una ventana, pero también es un espejo.
Y esa es la función de Señal Colombia, hacer una televisión que sea una alternativa a la oferta de contenidos privados y que al mismo tiempo permita poner la creatividad precisamente al servicio de la gente. ¿Y quiénes se acabarían beneficiando entonces con esta ley en caso de aprobarse tal como está? Pues a mí me parece que quienes estén en el poder y necesiten regular contenidos se van a ver favorecidos, pero ya favorecidos ya en últimas los canales privados, los cableoperadores, los grandes de las telecomunicaciones. Entonces se volvió esto un esquema según el cual la televisión pública o quienes trabajamos en ella somos enemigos de la televisión privada y eso nunca fue así. Entonces nos podríamos arriesgar a afirmar que estamos cayendo en un panorama de censura en caso de que se apruebe la ley. Podríamos, esto ya es el otro asunto y es claro, si la regulación gubernamental queda garantizada, pues lo que se está haciendo es legalizar la censura, claro. Ahorita la ministra de las TIC está como haciendo un recorrido a lo largo de Colombia para promover su proyecto y para darlo a conocer, gracias a que pues usted había dicho que era un proyecto que se quería pasar por 2 debates y que en diciembre lo querían aprobar lo más pronto posible. ¿Qué cree usted? ¿Si está cumpliendo como con el deber o qué es lo que quiere hacer al estar socializando el proyecto de ley a lo largo del país? A mí no me parece porque no se le está dando debate de ningún tipo. Y nosotros continuamos pidiendo debate suficiente y lo que hacen es estas socializaciones que son completamente unilaterales. Exacto. Entonces van, le cuentan a la gente el cuento de los 20 millones de colombianos que no tienen teleyajé para los chamanes. Bueno, con base en eso es que se está socializando. ¿Sí? Exacto, y los niños de la Guajira, entonces la última milla, entonces es como... se me ponen a pensar de verdad, una gente con tantas necesidades, lo último que necesita es internet. Como no, me estoy muriendo de hambre, pero aquí está mi selfie, o sea, hola mundo. Eso no tiene ningún sentido. Pero Obvio, también... hay que reducir la desigualdad digital, por supuesto que sí. Hay que reducir la brecha, sí. Pero ¿por qué pegar una cuestión urgente de una cuestión importante? Pero que si se ha cumplido, no se ha cumplido. Pasando un poco más al tema sobre los puros criollos, ¿usted cree que el gobierno o Vieri o ambos le deben a usted como una disculpa o esperaría que se disculparan con usted respecto a lo que hicieron? No, no me interesaría ni siquiera que me la dieran. A mí me parece que le deben una disculpa a la televisión pública. Para empezar, por no entender cómo funciona. Esto podría haber sido cualquiera, si esto no es un punto sobre si soy yo o no. Y aún así la libertad siempre debería salir ganando. Y no entender eso es no entender el mecanismo y la naturaleza de los medios públicos. Entonces yo no creo que me den una disculpa a mí. Digo, no me interesa. Me parece que le den una disculpa a la televisión pública. Listo, ¿y usted cree que los colombianos son conscientes de que esto puede llegar a pasar? ¿De que realmente pueden llegar a censurar a la información y a la televisión pública? Yo creo que no. Pero yo creo que no, sobre todo porque de verdad este proyecto de ley es muy complejo, tiene muchas capas, tiene muchas aristas, va en muchas direcciones, trata de abarcar muchos temas al mismo tiempo, entonces es muy fácil perderle el hilo donde es que está la censura de los medios, ¿no? Como que la gente creo que no entiende exactamente eso. Lo que pasa es que la gente puede pensar que como la gente no ve televisión pública, entonces se puede prescindir de ella, pero no se puede. Listo, Santiago, ahora me gustaría que nos contara un poco más sobre qué va a pasar con los puros criollos o cuáles son sus proyectos a futuro con este programa Nada. y a nivel independiente. ¿Ah? Bueno, espérame, ya le cuento. Con los puros criollos no va a pasar nada. Ahí quedó. Pues sí, es decir, las decisiones que se tomaron de poner la temporada número 5 a las 7 de la noche respondieron al follón que armamos en diciembre, no a las grabaciones que aparecieron luego. Entonces, por un lado, no creo que vuelvan las repeticiones de los puros criollos. Quedan en RTVC Play, lo que les da a ellos como una excusa para decir, pues ahí está en internet. Creo que el plan era hacer para Semana Santa una maratón en donde la gente decidía cuál quería ver. Okay. Y ya. Pero entonces, ¿cuándo saldría del aire? No, pues se acaba lo de Semana Santa y ya no vuelve a salir. Y en cuanto a proyectos individuales suyos, ¿qué viene? No lo sé, Ernesto, no lo sé. Porque... no lo sé. Bueno, eso fue todo por hoy. Estábamos con Santiago Rivas y los esperamos para una próxima emisión.